Nosotros, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, inició nuestro viaje. Y es cierto, de pronto tenemos temores, de pronto hay preocupaciones, de pronto tenemos más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que Dios espera de nosotros es lo mismo que de José y María. Que emprendamos ese viaje, que vayamos, que confiemos en Él. ¿Sí? Después vimos el viaje de los pastores, el domingo pasado. Y dijimos que aunque no fue un gran recorrido en cuestión de distancia, sí fue un viaje sumamente importante, lleno de significado. Porque ahora la vida de los pastores tenía significado e importancia eterna. Estamos hablando de una trascendencia eterna. Comentamos que el seguir a Jesús, el ser un discípulo, es un viaje lleno de importancia y significado. Ahora que estuvimos, mi hermano Elio y yo, ahí en Valladolid, en este discipulado con estos hermanos mayas, hablábamos de esto, de la importancia que nos da el Señor Jesucristo. Porque, a decir verdad, no éramos absolutamente nada. Pero cuando Él viene, y el Espíritu Santo de Dios tiene ese matrimonio con nuestro espíritu, ahora podemos llamarnos hijos de Dios. ¡Qué importante! ¡Qué nombramiento más espectacular! ¿Sí? Poder participar del establecimiento del reino de Dios en los corazones de las personas. Eso es una tarea llena de trascendencia e importancia. Amén. Es llevar la gloria de Dios a todos los pueblos. El día de hoy, en nuestro tercer viaje de Navidad, el viaje de los magos, y va a estar muy interesante porque vamos a ver quiénes eran. Vamos a ver por qué hicieron el viaje, de dónde venían, cuántos eran, cuándo llegaron. En este viaje vamos a ver que muchas cosas que actualmente creemos no son ciertas. Como quiera, le voy a invitar a que no tire todas sus piececitas de su nacimiento, no las tire, consérvelas. Pero va a ver usted cuántas cosas vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver el punto número 1. El punto número 1. Fíjese, esto es súper importante. La tradición y la cultura a menudo ciegan la verdad bíblica. Fíjese lo que estoy diciendo. La tradición y la cultura a menudo ciegan la verdad bíblica. ¿Por qué? Vamos a verlo. Mateo 2, verso 1. ¿Están ahí? Amén. Muy bien, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ya todos sabemos que son 3 reyes magos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Ya tenemos aquí una divergencia en esto. Bueno, pues déjenme les digo una cosa. No son 3 reyes magos. ¿Ok? Esta es una tradición de Occidente que inició con orígenes en el siglo III. Y muy probablemente fue extraída por los 3 regalos que llevaban, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Sin embargo, por otro lado, otras fuentes cristianas como la Iglesia Oriental Ortodoxa, allá toda esta iglesia que se mueve por el lado de Rusia y por todos estos lugares, ellos pensaron que eran 12, porque creían que tenía que ver con las 12 tribus de Israel.
cosa que tampoco es cierto. ¿Sí? Ahora, los cristianos egipcios decían que eran 70. Mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia no nos dice el número, por lo que no se puede determinar. Sin embargo, algo que sí es cierto y que lo vamos a demostrar es que debió de haber sido un gran número de personas, ¿verdad? Y yo me hago esta pregunta, es decir, ¿cuántas veces vamos a la Biblia e interpretamos las escrituras de acuerdo a nuestra influencia cultural? Uno va leyendo este pasaje de los magos y en su mente lo primero que viene son 3, ¿verdad? Ya estoy leyendo 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la influencia cultural. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos y les dice que si tienen algo de comer, yo siempre he pensado que le dieron unos tacos de bistec. Pero no, eso no dice la Biblia, no. Ahora, un claro ejemplo de esto fueron los fariseos, muy ortodoxos en cuanto a la teología, pero ciegos a ciertas verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque su cultura les impidió ver el cumplimiento de las escrituras en la vida de Jesucristo. Y mire, cada vez que vemos esta representación del nacimiento de Jesús, podemos ver a José, a María, al bebé ahí a un lado, ¿verdad? Y vemos también a estas 3 personas que representan a los magos, ¿verdad? Siempre lo vemos así. Eso no es más que interpretar la Biblia de acuerdo a una tradición. No a la realidad. Pero no a la realidad, no a lo que la Biblia enseña. Y entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Y no solamente es un problema, sino es algo muy peligroso. Y es peligroso porque muchas personas pasarán la eternidad separados de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres y no investigar lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, es que a mí me bautizaron de chiquito y entonces tengo acceso al cielo. Bueno, a decir verdad, la Biblia no dice eso. La Biblia establece que la salvación es por gracia. Que la salvación viene por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y arrepentirme de mis pecados. Bueno, pero, a ver, Alberto, estamos en México. Aquí la tradición nos enseña que es así. Bueno, está bien la tradición, siempre y cuando no se interponga a las verdades bíblicas. El problema es cuando esa tradición o esa cultura, ese aspecto cultural, nos ciega de las verdades bíblicas. Por ejemplo, de pronto hay aspectos culturales que no nos permiten ser efectivos en ganar a otras personas para Cristo. Y ese es otro problema que nos enfrentamos. Los creyentes, muchos de los creyentes tienen tantos prejuicios y preferencias que pierden la oportunidad de ser efectivos en alcanzar a otros para Cristo. Cuidado que la cultura y la tradición no nos nuble las verdades que la palabra de Dios establece. ¿Sí? No queremos nunca decir que la cultura, la preferencia o la tradición es doctrina. Eso no es cierto. La doctrina es inamovible. Lo que Dios dice, así es, así será. Y siempre nos vamos a sujetar a ella. Pero todo lo que tenga que ver con una preferencia cultural, eso es aparte. Eso es una preferencia personal. ¿Sí? El viaje más importante de nuestras vidas encierra preguntas importantes. ¿Por qué digo esto? Seguimos con nuestra historia en Mateo 2, verso 2, por favor. Dice, llegaron estos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Adorarle. En este versículo,
para todos ustedes que son estudiosos de la Biblia, encontramos la primera pregunta del Nuevo Testamento. ¿Okay? Aquí podemos decir que tenemos la primera mención de la primera pregunta del Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y sabe que hay 3 preguntas sumamente importantes que debieran de hacerse cada persona en su vida. Esta es una de ellas. Y las otras 2 las encontramos en el Antiguo Testamento. En Génesis, capítulo 3, verso 1. Esa es la primera pregunta de toda la Biblia. Se lo leo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces, la primera pregunta que encontramos en la Biblia dice así: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pues ya llevamos 2 preguntas. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la otra, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ok? Ahora, la tercera, ahí mismo, en ese mismo pasaje de Génesis capítulo 3, verso 9, dice, después de que Adán y Eva han pecado, sabemos que fueron y se escondieron. Y dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí están las 3 preguntas que toda persona debe de hacerse en su vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Confías en lo que Dios dice? ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, ¿dónde estás tú en relación con él? Ya sabemos que el viaje más importante de nuestra vida encierra preguntas importantes. Pero déjenme les digo otra cosa. Las respuestas importantes de nuestra vida se encuentran en la Biblia. ¿Sí? Las respuestas importantes para nuestra vida se encuentran en la Escritura. Y seguimos con nuestro estudio. Mateo 2, verso 3. Fíjese lo que pasó. Después de que estos magos hacen esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La Escritura dice que Herodes se turbó. Y mi pregunta es, ¿se turbó porque vio a Melchor, a Gaspar y a Baltasar? 3 personas. ¿Por eso se turbó su corazón? Es muy improbable que al ver a 3 personas, una persona se atemorice. Pues imagínense que vienen 3 personas y dicen, venimos a buscar al rey de los judíos. Y son 3. Ay, ¿para qué vienes a preguntarme a mí? Pues ve y búscalo en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿pero qué tal si fuera una multitud de gentes la que están afuera del reino buscando al rey de los judíos? Todo cambia. Entonces sí, no solo Herodes se turbaría, sino como dice la Escritura, y toda Jerusalén con él. Porque por lo primero que sería, aquí va a haber un golpe de Estado. Entonces, algo que nos ayuda a entender mejor este relato es el hecho de que este viaje de estos sabios de Oriente les debió de haber tomado como unos 4 meses para la realización del mismo. Y por la distancia, debieron haber usado entre 800 a 1000 camellos para poder llevar todo lo necesario en cuanto a víveres y a regalos. Y además tenían que trasladar a estos funcionarios y a sus sirvientes. Entonces, imagínense ustedes que llega una multitud con camellos, regalos, sirvientes, buscando a Herodes para decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oye, algo está pasando que no me he dado cuenta.
¿Sí? Ahora, cuando la Escritura nos dice, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, ¿qué quiere decir con esto? ¿David Copperfield? ¿Chris Angel? ¿O Kazam el mago? Bueno, la palabra mago viene del griego magi. Magi. Y es una palabra persa, grábense esto, es una palabra persa para designar a hombres expertos en el estudio de las estrellas. ¿Okay? Eran expertos en el estudio de las estrellas. Entonces, ¿eran reyes expertos en el estudio de las estrellas? Pues tampoco la Biblia nos dice que fueran reyes. La Biblia dice claramente que eran magos. ¿En qué sentido? Pues no en el sentido en que nosotros conocemos un mago, sino en este sentido, ¿sí? Que eran astrónomos, ¿sí? Conocían perfectamente, ¿sí? Cómo se movían las constelaciones y todo esto, ¿no? La versión de que eran reyes procede de un teólogo llamado Tertuliano en el segundo siglo. Entonces, fíjense cómo mucho de lo que usted y yo conocemos acerca de los magos han sido cosas que han salido siglos después de este acontecimiento y que la Biblia no da testimonio de esas cosas. ¿Sí? Otra pregunta. Bueno, está bueno, ok. ¿No eran tres? ¿No eran reyes? Pero al menos uno de ellos se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, la Biblia tampoco establece cuáles fueron sus nombres. Y entendiendo que eran una multitud, era irrelevante el conocer sus nombres. El punto que Dios quiere establecer es que estos hombres emprendieron un viaje para venir a adorar al Mesías. Eso era lo importante. Que ellos habían tomado de sus recursos y de una manera voluntaria habían sacrificado tiempo, dinero y esfuerzo para venir a tener un encuentro con el rey de los judíos. Esto de los nombres simplemente no están registrados en los escritos hasta el siglo VII en Francia. Entonces fíjese ya cuánto tiempo ha pasado cuando salen con esto de Melchor va a saltar y se cayó, ¿verdad? Los magos declaran, ¿qué declaran los magos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, llegaron a Jerusalén porque su estrella la habían visto en el oriente. Ahora, existen muchas teorías con respecto a lo que pudo haber sido esta estrella. Se dice que alinearon a Saturno, se alineó Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Otros dicen que fue un cometa, otros una explosión cósmica, incluso hay otra versión que fueron ángeles, porque sabemos que las estrellas en la Biblia son tipos de ángeles. Y déjeme le digo que hay otra versión de un científico alemán cristiano que él identificó 4 meses antes del nacimiento de Jesucristo, una nueva estrella que apareció, como era nueva, por primera vez en la constelación de Virgo, de la Virgen. ¿Qué pasó? No sé. Cualquiera que haya sido la explicación, estos magos emprendieron un difícil, peligroso y costoso viaje. Y algo que me llama a mí profundamente la atención es que cuando ellos llegan preguntándole a Herodes, ellos no llegaron preguntando si había nacido. Ellos llegaron preguntando, ¿dónde está? Eso es importante, porque ellos no estaban cuestionando el nacimiento del Mesías. Ellos sabían que había nacido. Creían. Y ahorita vamos a ver
de dónde obtuvieron estos magos la información para poder llegar. Estos hombres, que llamamos magi, de acuerdo a esa palabra persa, eran parte de un grupo que llegó a la prominencia al menos 600 o 700 años antes de Cristo y ejercieron una gran influencia en Medio Oriente. Babilonia había sido reemplazada por el poderío de los medos y los persas, ahí con el rey Ciro de Persia, ¿no? Y como parte de este grupo nos encontramos con los magis. Los magis ahí estaban, los magis o los magos, ahí estaban con este grupo. Y estos se establecieron en el orden sacerdotal y gubernamental. Es decir, tomaron posiciones de mucha jerarquía e importancia. Fueron de gran influencia en Babilonia. Y ahí viene otro dato importante. Durante el imperio medo-persa, cuando Daniel, ¿qué Daniel? Ese Daniel, el del foso de los leones. Cuando Daniel fue uno de los más altos funcionarios del gobierno. Ahora miren la conexión que vamos a hacer. Estos hombres recibieron información de la escritura judía, lo vamos a ver más adelante, por Daniel. Daniel, con sus escritos de su libro, les dio toda esta información. ¿Cuántos años antes? 600, 700 años. Ahora, ¿quiénes eran estos magos? Es decir, ¿desde dónde los podemos identificar a esta gente? Bueno, esta gente la podemos identificar desde Génesis capítulo 10. Desde los descendientes de Noé. Desde los descendientes de Noé. Nos cuenta la historia de las 70 familias que salen de Noé. Ahí en Génesis lo encontramos. Pero hay un descendiente de Noé que se menciona en Génesis 10:2. Y su nombre es Madai. Madai. Y este descendiente de Noé, este nieto de Noé, nunca dejó el territorio del monte Ararat y de las montañas de Sagros. Y estos son los que más tarde en la historia fueron los medos. Fueron los que llegaron al imperio medo-persa. Pero mire desde dónde estamos haciendo la conexión. Desde los descendientes de Noé. Ahí están los Madai, los Magi, los magos. Desde ese tiempo. Ahora, ¿en qué tiempo llegaron a adorar al Mesías? Como les digo, cuando uno ve las estampitas o aquí o acá, se ve que José, María, Jesús en el pesebre, el becerrito, la ovejita, ¿verdad? El burrito, y se ven los magos ahí. Bueno, déjame le digo algo. Estos hombres no llegaron cuando Jesús nació. Es probable que Jesús ya tendría casi 2 años cuando estos sabios de Oriente o estos magos llegaron a conocer al Mesías. 2 años. 2 años. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Comparando la escritura con la escritura. ¿Por qué? Porque cuando Herodes se ve burlado por los magos, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Si hubiera sido recién nacido, hubieran dicho, no, de 6 meses para abajo. Pero él manda a matar de 2 años para abajo. Fíjese lo que dice Mateo 2:16, por favor. Mateo 2, verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Fíjese por qué. Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, Herodes tuvo un diálogo con los magos
donde obtuvo la información relevante que lo llevó a tomar esta decisión cuando se vio burlado. ¿Sí? Incluso ahí mismo, en ese capítulo 2, en el verso 4, si usted abra su Biblia ahí, o si regresa a esa parte, dice, Mateo 2, verso 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, ¿quiénes? Los sacerdotes y los escribas, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces fíjese este diálogo que dice la escritura que tuvo Herodes con los magos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, investigó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Sí? O sea, él estuvo investigando, decir, oye, a ver, ¿y cuándo se apareció la estrella? Bueno, pues de acuerdo a nuestros estudios, este evento es aproximadamente como hace un año, 8 meses, o hace un año, 10 meses. Entonces él dice, ok, entonces ese rey de los judíos que ha nacido, yo sé que es menor a 2 años. Y yo me quiero cerciorar de que no haya ningún otro rey más que yo, entonces voy a dar una instrucción de que me maten a todos los niños en Jerusalén de 2 años para abajo. Interesante. Ahora, aquí hay algo que no me voy a meter, pero algo muy similar pasó con Moisés, con Faraón. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero bueno, ese es objeto de estudio. Ahora, pero como pueden ver, hemos ido contestando preguntas y ya sé, ¿verdad? Aunque usted esté decidido a tirar su nacimiento, no lo haga. No los ponga cerquita, póngalos como que les falta 1 año y medio para llegar al nacimiento, ¿verdad? Muy bien. ¿De dónde venían estos magos? ¿De dónde venían? Estos hombres eran descendientes de Madai, ya vimos, desde Génesis capítulo 10. Y por la ubicación geográfica, porque dijimos que estos hombres radicaban en el monte Ararat y en las montañas de Sagros. Entonces, por su ubicación geográfica, podemos inferir que venían de lo que ahora conocemos como Turquía e Irak. ¿Les suena familiar estos 2 países en conexión con Filadelfia particularmente? El Kurdistán, el territorio del Kurdistán. Estos hombres, los magos, es lo que ahora conocemos como los kurdos. El pueblo con el cual hemos estado trabajando desde hace ya más de 5 años. Interesante, ¿no? Ahora, como les dije, ¿quién les informó de todo esto? Bueno, Daniel escribió su profecía estando en medio de ellos. Y sorprendentemente utiliza 2 idiomas al escribir su libro. Utiliza el hebreo y el arameo, ¿sí? Conocido como la lengua caldea. Y es en el capítulo de 2 al 7 donde habla de la historia del poder del mundo gentil. Y lo hace en el idioma local, en el idioma de los medos, de los caldeos, de esta gente, para que ellos pudieran saber. Por eso es tan importante poderle llevar a cada pueblo, etnia y nación la palabra de Dios en su idioma. Por eso es que nos estamos esforzando tanto para que los mayas puedan tener el discipulado en su propia lengua. Ahora que estuvimos con ellos, decían, pastor, de veras no nos cansamos de darle gracias a Dios por lo que están haciendo. No solamente la Biblia la tenemos en maya y le damos la honra y la gloria a Dios que podemos tener este bendito libro en nuestro idioma. Dice, pero qué bueno tener herramientas que nos ayuden a ministrarle
a nuestro pueblo en nuestro propio idioma. Dice, y aún para nosotros esto ha sido un reto espectacular. Dice, porque hay palabras que simplemente no existen. Entonces tenemos que ponernos a estudiar para poder sacar una palabra que defina lo que se está queriendo decir. Entonces dice, nuestro vocabulario en maya está creciendo de una manera tremenda. Y dije, es que desde este momento Dios los está preparando y capacitando como maestros de la palabra de Dios a los mayas, y por eso les está ampliando su vocabulario para que puedan ser más efectivos. Aquí vemos cómo Dios desde el principio, ese ha sido su deseo. Y por eso aún en esa profecía de Daniel, que era tan reveladora, porque hablaba de cómo el imperio babilónico había sido destruido y había entrado el medo-persa, pero luego seguiría el griego y luego seguiría el romano, y luego vendría este imperio del Señor Jesucristo, que no tendría fin. Ellos lo leyeron en su propia lengua. Entonces cuando ellos ven, pues ellos están en el imperio medo, ¿sí? Entonces de repente les toca ver que su imperio ya tronó y que surgió el griego. Entonces empiezan a comparar la escritura con los eventos mundiales y dicen, esto es cierto. Y luego el griego y entra el romano. Esto es cierto. ¿Cuánto tiempo va a durar? Falta tanto. No, va a salir, va a venir y se va a ver la estrella. Y entonces ven la estrella y dicen, ya pasó. Por eso, para todos los que estamos llevando este curso de cómo estudiar la Biblia, siempre le hacemos referencia a que usted esté viendo qué es lo que está pasando a nivel mundial. Esto, mis queridos hermanos y amigos, de la reforma sendaria, de la reforma energética, de todo lo que está pasando en México, no es más que los planes de Dios llevándose a cabo. Tiene que haber un control mundial de todas las cosas. Tiene que haber un nuevo orden mundial, que es la plataforma para que el anticristo emerja. Y todo esto que está pasando tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Así como ya lo vimos, cuando Augusto César promulga ese edicto para empadronar a la gente. Tenía que pasar. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo su plan. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nuestras autoridades. Nosotros tenemos que seguir orando. La oración es una herramienta eficaz del creyente. La oración mueve el statu quo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Pero tenemos que ponernos en un mismo sentir. Y por eso, los miércoles, a partir de enero en Filadelfia, empezaremos nuestra reunión como siempre. Va a ser una reunión de estudio, pero ahora estaremos orando. No por cuestiones personales, estaremos orando porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo corra y por todos esos propósitos espirituales que tiene Filadelfia se puedan llevar a cabo, por las misiones que estamos atendiendo, pero todos en un mismo sentir. Vamos a mover el statu quo y vamos a que Dios haga su obra y su voluntad, ¿sí? Y seguiremos con el estudio. Es que no se lo pierda. Si usted no tiene como prioridad el miércoles, déjeme le digo que se está perdiendo una gran bendición. Así es. Pero una gran bendición. Y si usted cree que por verlo en video ya, no es cierto, no es lo mismo. Porque ahora lo que usted no va a poder ver en video es orar como un solo cuerpo por todo lo que Dios tiene que hacer aquí en la tierra. Entonces, en el capítulo 2 al 7, Daniel, donde habla de la historia del poder mundial gentil, lo hace con un idioma local. Por lo que estos hombres, los magos, Magi, Manji, Madai, que son sinónimos, tomaron con mucha seriedad el asunto y buscaron inmediatamente aliarse con el Mesías que habría de venir. Fíjense la inteligencia de estos hombres. Ellos creyeron lo que la palabra de Dios decía y decían, a ver, tenemos que ir y ponernos a cuentas cortas con ese rey, porque ya sabemos que la Biblia dice que su reinado será eterno. Entonces yo quiero estar bien con ese rey. ¿Sí? Qué importante.
Estos hombres querían estar del lado del equipo correcto. A ellos les tocó ver el surgimiento del Imperio Romano por el año 150 antes de Cristo, el tercer reino de los 4 que habló Daniel. Ahora, un dato interesante es que la gente con la que estamos trabajando, los kurdos, hablan el kurmanji. Kurmanji. Kur quiere decir hijo de. Por lo tanto, kurmanji son los hijos de Manji, los hijos de Magi, los hijos de los magos. Por lo tanto, estamos como iglesia, como Filadelfia, estamos llevando el evangelio al primer grupo de gentiles que fueron a adorar al Mesías hace 2000 años y que hoy no conocen esa historia. ¿Usted cree? O sea, estos kurdos no saben que ellos fueron el primer pueblo en ir a adorar al Mesías. No saben ni quién es Jesús. Pero alégrese, porque nosotros estamos siendo parte de esta historia. Nosotros estamos orando, estamos ofrendando, y en mayo, si Dios quiere, del próximo año, estaremos nuevamente ahí con ellos. Tendremos un grupo de hermanos de Filadelfia y estaremos ahí en Turquía y en Irak y estaremos visitando a todas estas personas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No se me ha dormido ninguno? Ok. Bueno, acuérdense que yo no tengo poder resucitar a nadie, ¿no? Aquí en el valle tengo a todos bien despiertos. Bueno, cuarto punto. Los verdaderos objetivos del viaje de nuestra vida los podemos descubrir por los magos. Mateo 2, verso 8 al 12. Mateo 2, verso 8 al 12. Dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Volvió a aparecer esa estrella. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, este es un dato que si a usted le gusta marcar su Biblia, debe de subrayar. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, es decir, con María, y postrándose, lo singular, adoraron. Es decir, no los adoraron a Jesús y a María, lo adoraron a Él, porque de Él era la profecía, porque Él es el Salvador del mundo. En Él tenemos y encontramos la vida eterna, no en María. Aunque sabemos que fue un vaso escogido por Dios, ¿sí? Ella es exactamente como usted, como yo, un humano. Fue un humano. ¿Sí? Jesucristo igual, pero también era todo Dios. Era el Mesías prometido. Dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué les parece? El cuidado sobrenatural de Dios. Porque sabía que si le avisaban a Herodes no iba a adorarle, por supuesto que no quería eso, lo que quería era matarlo. Era matarlo, ¿no? Entonces Dios siempre cuidando, ¿verdad? De sus hijos, ¿verdad? Y ese es el cuidado que Dios tiene de usted y de mí. Por más que a nosotros se nos pueda pasar alguna situación, a Dios no se le pasa. Dios está en control de todas las cosas. Estos magos, estos sabios de Oriente, lo que querían era llegar a Jesús para
adorarlo. Para adorarlo. Y déjenme le digo una cosa, la manera de poder iniciar una adoración genuina y auténtica a Dios es como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es bien importante. Si usted está aquí por primera vez, si usted es un invitado, usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Usted ha tenido este encuentro con Jesucristo? Bueno, dijimos que el viaje de nuestras vidas, pues, teníamos preguntas importantes. Y yo quiero terminar con eso. ¿Cómo le contesta a usted estas 3 preguntas? A Dios. ¿Confía usted en lo que Dios dice? Es decir, ¿confía usted en lo que la palabra de Dios dice? ¿O confía más en la tradición o en la cultura? La segunda pregunta, ¿dónde está usted? O imagínese a Dios preguntándole, ¿dónde estás tú? ¿Qué le responde? Bueno, es que estoy escondido, es que, perdón, pero es que tengo mucho trabajo. Ay, es que, perdón, pero mira, tengo otras cosas que hacer. Es que, perdón, pero mira, ahorita tú sabes, la Navidad, estoy lleno de vueltas, hoy se me complica, tengo que realizar un viaje. ¿Dónde estás tú? Te pregunta Dios. Y la última pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta es, ¿está en tu corazón? ¿O está en un lugar muy aparte? Porque la Biblia establece que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Amén. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Al contrario, para ser honestos y decir lo que la palabra de Dios dice, dice que el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Así es que si usted no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre usted. Esa es la realidad. Y si usted va a festejar la Navidad, si usted va a festejar estas fechas, pues tiene que conocer el significado de todo esto. Porque si no es meramente tradición. Y lo que queremos no es la tradición. Lo que queremos es lo que la Biblia dice. Amén. Y usted tiene esa oportunidad el día de hoy de iniciar este viaje de la mano del Señor Jesús. Y ese viaje lo vamos a ver el próximo domingo con el favor de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria esta mañana, Señor. Agradecidos contigo por el cuidado que tú tienes de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, por poder ver cómo estos hombres, los magos, los magi, los madai, por ese primer pueblo gentil que vino a adorar a tu Hijo Jesucristo, Señor. ¿Cómo es que nosotros siempre hemos estado en el plan de Dios como gentiles, no siendo judíos? Y cómo siempre ha habido un deseo de adorarte, Señor. Y en esta mañana, Padre, probablemente pueda haber alguna persona
que no ha tenido este encuentro con tu Hijo Jesucristo. Y yo te ruego para que el día de hoy Él pueda darle significado a su vida, que tú puedas darle propósito, Señor. Él pueda reconocer a tu Hijo Jesucristo como Señor y como Salvador, como lo hemos establecido, como tu palabra lo establece, reconociéndote que eres el único Dios, que eres el único Señor, que moriste en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Que hay una confesión, un arrepentimiento del pecado y un deseo de que tú gobiernes su vida, Señor. Amén. Que la persona, Señor, que está aquí por primera vez pueda tener este encuentro contigo, Señor, y que pueda disfrutar de esta fiesta, que aunque sabemos no es el día en que Jesús nació, pero reconocemos que es un día que debemos de festejarte, Señor, por supuesto, el nacimiento de nuestro Salvador, y no solamente en estas fechas, sino todo el año, Padre, con nuestra manera de vivir. Padre, para cada uno de nosotros que ya hemos tenido este encuentro, ayúdanos a vivir conforme al llamado que tú nos has dado, Señor. Que nuestra vida verdaderamente refleje a tu Hijo Jesucristo. Que podamos impactar a la gente que nos rodea. Que usemos esta fiesta, Señor, esta celebración como un puente, como una herramienta para predicar y testificar de tu palabra, Señor. Amén. Quédate con nosotros. Te ruego, mi Dios, que bendigas también los diezmos y ofrendas que se han de levantar y que tienen que ver con el engrandecimiento de tu obra. Bendice todas las reuniones que tenemos, todos los discipulados que tenemos, en todos los lugares en los que estamos ministrando, Señor, por favor, porque lo hacemos para tu honra y para tu gloria, Señor. Quédate con nosotros en todas las reuniones que tenemos en esta semana, Padre, y ayúdanos a vivir vidas auténticas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.